todavía ni mañana, sino en la segunda mitad del siglo XX. Ya no reinará el orden en ninguna parte, y Satanás reinará sobre los lugares más altos, dirigiendo los cursos de los acontecimientos. Él, Satanás, logrará infiltrarse en la cima de la iglesia. También para la iglesia vendrá un tiempo de sus mayores pruebas. Los cardenales se opondrán a los cardenales. Los obispos se opondrán a los obispos. Y Satanás marchará en medio de sus filas. Y en Roma habrá cambios. Lo que está podrido caerá, y lo que caerá no volverá a levantarse. La iglesia se oscurecerá, y el mundo se trastornará por el terror. Una gran guerra estallará en la segunda mitad del siglo XX. El fuego y el humo caerán del cielo. Las aguas de los océanos se convertirán en vapor, lanzando su espuma hacia el cielo, hundiendo todo. Millones y millones de hombres perderán la vida de una hora a la otra, y los que queden vivos envidiarán a los muertos. La muerte reinará en todas partes por los errores cometidos por los insensatos y por los partidores de Satanás, que, entonces y solo entonces, reinarán sobre el mundo. Por fin, los que sobrevivan a todos estos acontecimientos volverán a proclamar a Dios y su gloria y le servirán como antes, cuando el mundo aún no se había corrompido. Ve, hija mía, y proclama esto: yo permaneceré siempre a tu lado para ayudarte. Esto, de acuerdo a el cardenal Ottaviani, fue parte integrante o total del tercer decreto de Fátima. Ahora, yo sé lo que unos pueden pensar, porque yo lo pensé también. En esta parte dice: una gran guerra estallará en la segunda mitad del siglo XX. Os quiero decir lo siguiente relativo a este pasaje, que puede sacar, tal vez unos pueden pensar, credibilidad. En La Salette, lugar, nuevamente lo vuelvo a repetir, aprobado por la Iglesia, Obispo y Roma, Maximin Giraud explicó en una carta que escribió directamente al Papa que efectivamente la Virgen dijo que estas profecías iban a tomar lugar, pero dependiente de la manera como la humanidad iba a responder, podía hacerse durante el siglo XX o durante el primer cuarto del siglo XXI. Esto está escrito blanco con negro. Y entre paréntesis, una breve paréntesis nuevamente. El famoso secreto de la Salette, la revelación que os acabo de decir, ha sido también increíblemente escondida por el obispo de Grenoble y enviada en una caja de acero en Roma, en la librería, las profundidades de la librería del Vaticano. Ha sido descubierta solamente en 1999 por el abate Corteville, que era increíblemente el asistente del padre René Laurentin. Y después de haber obtenido imprimatur del cardenal Ratzinger, la publicaron y se escribía el secreto de la Salette nuevamente descubierto. Era la lectura favorita del Papa Juan Pablo II, de acuerdo a lo que dijo el cardenal Ratzinger. Eso también fue escondido por la Iglesia. ¿Por qué? Porque el mensaje de la Salette, tanto como el mensaje de Fátima, es totalmente inconveniente para la jerarquía de Roma, para la Iglesia Católica. ¿Y por qué la Iglesia Católica está siendo acusada de tantas cosas? Hay que ser ciego hoy en día, me parece, o nunca mirar la televisión para darse cuenta de lo que está sucediendo en Roma. Hoy en día todo el mundo sabe, todos los lobbies de un nuevo movimiento de progresismo que se ha infiltrado en Roma, los LGBTQ, ¿no? El movimiento homosexual, nuevos cardenales puestos en posiciones angulares, como por ejemplo en el dicasterio, en la Congregación de la Doctrina de la Fe. Ha habido muchas historias y escándalos con este cardenal
por razones por las cuales no vamos a entrar, pero ha habido serios problemas. El famoso, ese cardenal, ¿cómo se llamaba? El que firmó el acuerdo con China. Macquarie. Ese cardenal que ha cometido todo tipo de abominaciones homosexuales, ha sido acusado de varias cosas, ha firmado ese famoso secreto pacto con la China comunista. Pero ¿cómo es posible que hemos caído tan bajo? ¿Cómo es posible? En las palabras del obispo Schneider y del cardenal Burke y del cardenal Müller, que era el anciano prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe, la Iglesia Católica hoy en día debe vivir y está viviendo la misma pasión que nuestro Señor Jesucristo ha vivido, ¿no? Quiere decir que en este momento tal vez estamos en la Vía Crucis, al punto de llegar a Gólgota. ¿Pero qué quiere decir llegar a Gólgota? Quiere decir si estamos en completa comprensión, si entendemos muy bien las profecías de la Salet, de Fátima y de Áquita, la cual se la voy a leer en un momento, que la iglesia que conocemos hoy en día va a desaparecer o morir temporariamente, pero va a ser crucificada como nuestro Señor Jesucristo. Va a ser enterrada, pero va a resucitar. Amén. Esto va a ser el gran triunfo del corazón inmaculado de María. Pero para que haya una resurrección, se debe haber una crucifixión. Y yo creo que estamos viviendo, todos los que son de buena fe, estamos todos testigos de lo que está pasando más y más y más cada día en Roma. Pero es de primera importancia de no caer en la trampa que nos está siendo expuesta. El odio, no. La condenación, no. La oración, la misericordia. Amar a nuestros enemigos y rezar por su conversión. Empezando con nuestro Papa, ¿no? Siguiendo adelante con el asunto de Fátima, que le estamos hablando. La Virgen habló de la devoción de los 5 primeros sábados de 5 meses enseguida. Eso es parte de piedra angular de salvación. La Virgen en Fátima, como en otros lugares de aparición, implora a sus hijos de convertirse principalmente a través de las santas lecturas y vivir las santas lecturas, los evangelios, vivirlos, aprenderlos, leerlos y de y de utilizar los sacramentos de la Iglesia Católica Romana y Apostólica, principalmente la confesión y la Santa Comunión, dignamente preparados. La Virgen nos está pidiendo que andemos a confesarnos por lo menos una vez al mes, preferiblemente los primeros sábados de cada mes, y de recibir la comunión en estado de gracia, lo que quiere decir que si uno de nosotros sospechamos que hemos cometido un muy grave delito o pecado y que no somos dignos de recibir la Santa Eucaristía, recibimos gracias y honores, haciendo así presentarnos enfrente del altar y no considerarse dignos de recibir la Eucaristía, pero de confesarse del pecado mortal que pensamos o sospechamos ser sujetos y después recibir la Santa Comunión. Porque si no, ustedes caerían en un pecado todavía más grave, que sería el pecado de recibir una comunión sacrilegiosa. Cuidado. Y la Virgen nos está invitando a eso con amor y ternura, no como una amenaza, ni tampoco como un ultimátum. Seguimos, con la permisión del señor Román. Adelante. La Virgen finalmente, Fátima, para una breve nota, ha sido aprobada formalmente en octubre del año, 13 años después, en octubre del año 1930, ¿no? Y ha sido declarada digna de creencia. Después, y ahí estamos hablando del empiezo de la congregación de Rusia, que había sido pedida por el cielo. En mayo del 1936, la hermana Lucía, durante una otra aparición de nuestro Señor Jesucristo, se escuchó decir que que nuestro Señor quería convertir a Rusia sin que el Santo Padre... perdón, discúlpeme. Lucía había pedido a nuestro Señor, ¿por qué Dios quería convertir a Rusia sin que el Santo Padre hiciera la consagración? Y nuestro Señor Jesucristo le contestó, abren goimis, porque quiero que toda mi iglesia reconozca la consagración como un triunfo del corazón inmaculado de María,
para que extienda después su culto y ponga la devoción al corazón inmaculado de mi madre al lado de la devoción a mi sagrado corazón. Exclamó entonces la Sor Lucía. Pero el Santo Padre nunca me creerá, Señor, a menos que tú mismo lo muevas con una inspiración especial. Y nuestro Señor contestó, el Santo Padre reza mucho para el Santo Padre. Hará la consagración, pero será muy tarde. Sin embargo, el corazón inmaculado de María salvará a Rusia, que le ha sido confiada. Eso fue en mayo del año 1936. Ahora, perdóneme, el Santo Padre, quien en el tiempo Pío XII, recibió la instrucción del cielo a través de una carta que la Sor Lucía le presentó y efectivamente consagró una primera vez el 30 de octubre de 1942, consagró al mundo, el mundo, al corazón inmaculado de María, pero sin mencionar a Rusia en particular, como había pedido nuestro Señor Jesucristo. La hermana Lucía comentó, abren coimis, nuestro Señor ha aceptado la consagración del mundo del octubre de 1942 al corazón inmaculado de María y promete poner rápidamente fin a la guerra. Por otra parte, como la consagración no se hizo completamente como Él lo pidió, la conversión de Rusia no tendrá lugar por ahora. En mayo de 1943, nuestro Señor se apareció nuevamente a Lucía dos Santos en Tui, en España, y le dijo, el Papa Pío XII no hizo la consagración que la Virgen había pedido el cielo en la forma requerida por mí mismo, sino que consagró el mundo entero al corazón inmaculado de María, ¿no? Y pidió nuevamente que en 1952 sea nuevamente Rusia consagrada al corazón inmaculado de María. Nuevamente lo hizo el Papa Pío XII, pero nuevamente fue incorrecto, ¿no? Alcanzó algunos obispos de hacerlo, pero Rusia nuevamente, por razones diplomáticas, por razones geopolíticas, no se hizo nuevamente. Entonces, por consiguiente, conocemos lo que sucedió, para ir más rápidamente, en 1984, bajo el reino de Juan Pablo II. Ahora, ahí es donde el libro de José María Zavala es sumamente interesante, toma mucha importancia, porque él escribió en su libro, entre otras partes también, un acontecimiento de una entrevista que tuvo el sacerdote, cuyo nombre lo tengo aquí, con el reverendo padre Amos, que era el más grande exorcista del Vaticano en el tiempo y que era un amigo íntimo de Santo Padre Pío, ¿no? Ahora, durante esa consagración, el padre Amos, el famoso exorcista de Roma, amigo de Padre Pío, estaba a menos de 2 metros, arrodillado a la izquierda del Papa Juan Pablo II. Y de acuerdo con lo que el padre Amos ha dado como testigo, el Papa insistió al lado de su ayudante, que era uno de los cardenales que le había sido asignado para ayudarle en la preparación de la ceremonia, y organizaron todos en unión con todos los obispos del mundo. Sí, eso fue perfectamente bien hecho, pero bajo ningún punto de vista los cardenales iban a permitir que el Papa iba a mencionar a Rusia por nombre. Y efectivamente, en 1984, el Papa no lo hizo como se lo había sido pedido por la instrucción del cielo. El padre Amos ha hecho ese testigo. Y durante una entrevista en la cual se la voy a relatar, él explicó eso muy claramente. Aquí está, discúlpeme de tomar tanto tiempo. No se preocupe, va bien. Vale, y ahora aquí está. Lucía dos Santos. Voilà. Empieza así. Eso fue hecho en un artículo escrito por Mike Hickson el 15 de mayo 2016, ¿no? Y entonces fui el padre Dollinger que estaba hablando con el padre Amos.
Perdón, discúlpeme. Ahora, aquí está. Ahora, entonces, eso era entre Zavala y el famoso escritor de este libro, El mejor secreto guardado de Fátima, y el padre Amos, el exorcista de Roma. Zavala insistió en la cuestión con el padre Amos, diciendo que la propia hermana Lucía, como se ha mencionado anteriormente, había dicho que el cielo había aceptado la consagración del Papa Juan Pablo II en 1984. Describe una reacción incrédula del padre Amos. Recuérdese, padre Amos, que estaba arrodillado al lado del Papa Juan Pablo II. El padre Amos contestó, ¿Lucía dijo eso? Respuesta. Bueno, lo dijo, continúa Zavala, el cardenal Tarciso Bertone en el año 2000, escudándose en una carta de Lucía fechada en noviembre de 1989, en la que afirmaba que el cielo había admitido la consagración a pesar de una de las condiciones más importantes. El padre Amos. ¿Ha visto usted esa carta?, me preguntó, como si estuviera realizando un interrogatorio político en busca de pruebas. Nunca, yo contesté. Padre Amos, no creo que la vea nunca, porque estoy convencido de que Lucía no la escribió. ¿Cómo? ¿Está tan seguro de eso usted? Respondió Amos, porque Bertone no la mostró cuando debía hacerlo, cuando anunció el tercer secreto de Fátima. Una simple fotocopia del manuscrito, incluida en el dossier oficial del Vaticano, habría sido suficiente para disipar cualquier duda. Si el Vaticano ha sido siempre escrupuloso en proporcionar las pruebas documentales que autentificaban las informaciones de Lucía sobre asuntos menores, ¿qué razón tendría para escatimar la única prueba documental que, según Bertone, validaba un hecho que, sin duda, era de tanta importancia como la consagración realizada por Juan Pablo II? Sí, es raro, admití yo. Una breve paréntesis. ¿Por qué? Y os pido, os hago la pregunta. ¿Por qué la consagración que pidió el cielo, primero a través de la Virgen, no ha sido aceptada cuando el Papa Pío XII la hizo 2 veces sin mencionar Rusia, y como por milagro ahora lo acepta cuando no fue mencionada Rusia tampoco en 84, pero en este caso supuestamente lo aceptó? Nuevamente, no hace sentido. Sigo. El padre Amos sigue diciendo, ¿de verdad crees que Lucía tardó 5 años en escribir que la consagración había sido realmente aceptada y que Bertone esperó nada menos que 16 años para anunciar la validez de algo tan crucial como la consagración de Rusia al corazón inmaculado de María? La voz del padre Amos suena escéptica, como hojas secas. Yo contesté, es todo muy extraño, la verdad. Zavala vuelve a asentir. Sigue el padre Amos. Además, añade, si la consagración del mundo al Inmaculado Corazón de María, hecha por Pío XII en 1942, fue aceptada solo parcialmente, pues Jesús dijo que en vista de ello, la guerra solo se acortaría en lugar de terminar inmediatamente, ¿por qué iba a cambiar ahora de opinión con Juan Pablo II si no se mencionó a Rusia en esta ocasión? Respuesta de Zavala, sería una incongruencia, sí, es verdad. Entonces, preguntó Amos. Así que, dijo Zavala, no me cabe duda de que la consagración no se produjo en los términos exigidos por la Virgen, pero no debemos perder de vista lo que ella misma quiso decirnos a través de Lucía. Al final, mi inmaculado corazón triunfará. El Santo Padre me consagrará a Rusia y esta se convertirá, concediéndose así al mundo un tiempo de paz. La entrevista se aleja aquí del tema de Fátima, pero Zavala vuelve a él más adelante y sigue diciendo, perdóname por insistir en el tercer secreto de Fátima. ¿El padre Pío lo relacionó entonces con la pérdida de la fe dentro de la iglesia? El padre Gabriele frunce el ceño y saca la barbilla. Parece muy afectado. Efectivamente, afirma. Un día el padre Pío me dijo muy apenado,
¿Sabes, Gabriele? Es Satanás quien se ha introducido en el seno de la iglesia y dentro de muy poco tiempo llegará a gobernar una falsa iglesia. Oh, Dios mío, dijo Zavala, ¿una especie de anticristo? ¿Cuándo lo ha profetizado eso? Debió ser alrededor de 1960, ya que entonces yo ya era sacerdote. Entonces Zavala siguió. Fue por eso que Juan XXIII tuvo tanto pánico al publicar el tercer secreto de Fátima, para que la gente no pensara que era él, el antipapa o lo que fuese. Una sonrisa leve, pero cómplice, asoma a los labios del padre Amós, ¿no? Le dijo el padre Pío más sobre futuras catástrofes, terremotos, inundaciones, guerras, epidemias, hambre. Aludió a esas plagas profetizadas en las Sagradas Escrituras. El padre Ambros contestó: nada de eso le importaba, por muy terrorífico que resultara, salvo la gran apostasía en el seno de la iglesia. Esta era la cuestión que realmente lo atormentaba y por la que rezaba y ofrecía gran parte de su sufrimiento, crucificado por amor. ¿El tercer secreto de Fátima? Exactamente. ¿Hay alguna manera de evitar algo tan terrible, padre Gabriele? Hay esperanza, pero es inútil si no va acompañada de obras. Empecemos por consagrar Rusia al Inmaculado Corazón de María, recemos el Santo Rosario, hagamos todos oración y penitencia. Así se terminó la entrevista, que revela mucho también, No, ¿no? excelente. Y los Porque, puntos del padre Amorth son excelentes. Excelentes. excelente, absolutamente. Como le digo, señor Román, hay sinceramente, haciendo un paso atrás, hay que ser o de mala fe o completamente ciego para no darse cuenta de la situación. Y por eso yo creo sinceramente, y siempre cuando voy en un show, lo digo, yo tengo la convicción que no es accidental que los miles de telespectadores que siempre lo miran a usted, lo escuchan a usted, están nuevamente en su show para escuchar estas cosas, para cambiar de vida, a realizar la verdad por la cual el Cristo murió y para convertirse en tiempo antes que no haya tiempo, ¿no? Pero procediendo adelante, el mensaje de Akita, y termino con eso, si usted no ve inconveniencia, ¿no? No, El adelante. cual, como se lo expliqué anteriormente, el cardenal Ratzinger, futuro Papa Benedicto XVI, dijo que era el secreto de Fátima. Usted verá muchas cosas similares en este texto a el que acabamos de escuchar, que era el tercer secreto de Fátima, de acuerdo con el cardenal Ottaviani. Escuchen bien. Y perdón por mi acento francés, que me tiene podrido, como dicen los argentinos. Empieza así. Como os dije, si los hombres no se arrepienten y se mejoran, el Padre infligirá un castigo terrible a toda la humanidad. Será un castigo mayor que el diluvio, como nunca se ha visto antes. El fuego caerá del cielo y aniquilará a gran parte de la humanidad, tanto a los buenos como a los malos, sin perdonar ni a los sacerdotes ni a los fieles. Los supervivientes se encontrarán tan desolados que envidiarán a los muertos. Las únicas armas que les quedarán serán el rosario y la señal dejada por mi Hijo. Rezad cada día las oraciones del rosario. Con el rosario, rezad por el Papa, los obispos y los sacerdotes. La obra del demonio se infiltrará incluso en la iglesia, de tal manera que se verán cardenales contra cardenales y obispos contra otros obispos. Los sacerdotes que me venerarán serán despreciados y afrentados por sus colegas. La iglesia y los altares serán vandalizados. La iglesia se llenará de quienes acepten compromisos y el demonio presionará a muchos sacerdotes y almas consagradas para que dejen en el servicio del Señor. El demonio se enseñará especialmente con las almas consagradas a Dios. El pensamiento de la pérdida de tantas almas es la causa de mi tristeza. Si los pecados aumentan en número y gravedad, ya no habrá perdón para ellos. Mensaje de la Virgen de Akita a la Sor Agnes Asagawa,
el 13 de octubre del 1973. Ahí ustedes lo tienen todo. Yo creo que es muy grave. Yo sé que efectivamente también relativo a la Sor Lucía, ha habido un montón de cuestiones que se hicieron a partir de los años 70. Si efectivamente la Sor Lucía, que aparecía tan diferente de carácter, aún físicamente, tan diferente de lo que parecía en los años 40, 50 y 60, si efectivamente era la verdadera Sor Lucía. Porque siempre sonriendo, nunca volviendo al ataque con el mismo mensaje, la misma admonición del cielo con la cual ella estaba consumida, traer a cumplir los deberes que la Virgen le ha dado o que el cielo le ha dado a través de la Virgen. Yo hoy en día, en total honestidad, aunque no soy el padre Lota en ninguna forma directa o indirecta, pero yo sé que hablé un par de veces con él sobre el asunto y el padre Lota me dijo muy claramente, con un silencio que me volvía sordo, tanto gritaba. Me decía, no, no sé, no estoy seguro. En vez de decirme, Javier, es una absurdidad, por supuesto que es la Sor Lucía. Él tenía sus dudas. Yo a mis 54 años hoy en día, en retrospectiva, soy forzado a hacerme preguntas también, ¿no? En vista de lo que la Iglesia ha sido capaz de hacer y de no hacer, su desobediencia, su traición, yo creo que es capaz también de haber cometido eso. Por eso tenemos que, como la Virgen nos los pidió, rezar para todas esas almas que han caído víctimas de los mirajes que Satanás les han puesto en su camino. Y más que todo, y antes que todo, seguir siendo fiel al barco que es la Iglesia Católica. No debemos salir del barco, debemos hacer los malignos salir ellos del barco y mantenernos fiel a la Iglesia, la única Iglesia cristiana que ha sido fundida por el Cristo, la Iglesia fundida a través la piedra que era Pedro, ¿no? Y ponernos al pie de la cruz, obedeciendo y convirtiéndonos de la manera como la Virgen nos los pidió. Les pido perdón, he hablado tanto. No, perfecto. Pero tengo una cosita más, señor Xavier. Del libro del señor Zavala, yendo para atrás, ese manuscrito, ¿qué nos puede decir de eso también? Porque el libro tiene un manuscrito que llega a manos de él de una manera misteriosa según los medios o el libro. Y pues ellos hacen un estudio y aparentemente hay bastante certeza de que es puño y letra de Sor Lucía. Efectivamente, muy excelente punto, señor Román. La escritura del mensaje del tercer secreto que ha sido abiertamente descubierto, ¿no? Efectivamente ha sido confirmado como siendo realmente proveniendo de la mano de Sor Lucía dos Santos. Recuérdense que el tercer secreto de Fátima ha sido escrito por requisito del arzobispo de Fátima en 1943. Ahí no había duda que la Sor Lucía era la Sor Lucía. Y eso ha sido confirmado por el ilustrísimo profesor Larraín Zar, profesor de Derecho Canónico en la famosísima Universidad de Salamanca, en España, el cual, entre paréntesis, quiero presentar mis homajes, se dice en español. Homenaje, ajá. Sí, honor a él, Honor, ¿no? Y mis agradecimientos. En francés decimos presentar mes hommages, mis respetos al profesor Larraín Zar, Larraín Zar, como dicen en España, porque este profesor, ilustrísimo profesor, que ha hecho gran carrera, se puso en comunicación conmigo recientemente y me mandó el libro mío, Revelations, totalmente y perfectamente traducido al castellano del Rey, listo para ser publicado. Todos mis agradecimientos al ilustrísimo profesor Larraín Zar, perdón. Y efectivamente fue gracias a él que ha sido comprobado la escritura del tercer secreto de Fátima siendo escrito por la mano de Sor Lucía. Y eso da inmensa credibilidad a dicho encuentro.
Claro. Tiene el manuscrito básicamente dice lo mismo también, si no me Lo equivoco. mismo, exactamente. Exactamente. Entonces es un gran libro, os recomiendo de comprarlo, de leerlo y mantener la cabeza fría, de no tener la condenación muy fácil, de rezar y de prepararnos en esta guerra civil en la cual estamos. Es sumamente importante. Y me gustaría también terminar por otro asunto, con su permisión, señor Román. Yo sé que he tomado tanto tiempo y os ruego perdón con un español espantoso. Pero os invito también a ir a ver esta película de Jim Caviezel Oh, sí. y de Eduardo, que se llama Sonido de la Sonido, Libertad. Creo que sonido de libertad en español, sonido de libertad. Ujú, sí, Sound of Freedom ujú. en inglés, en el cual Jim Caviezel y Eduardo Vigaleis, este actor mexicano que está pensando en este momento a correr por las elecciones presidenciales en México, han hecho un trabajo fabuloso para salvar a pequeñas almas, pequeños niños, los seres humanos más inocentes que hay. Y de manera particular os ruego de rezar para Eduardo, el cual ha recibido últimamente muchas amenazas de esas organizaciones que están haciendo marketing de niños kidnapados. Recen para él, por favor. Recen también para Jim Caviezel y de manera muy particular, sin ninguna actitud artificial. Por favor, recen para el señor Román, para su hermosa esposa, sus hijas y ese bebé que está llegando, porque él también, su humildad no lo permitiría de decírselo, pero están bajo mucha presión y necesitan vuestro apoyo y vuestras oraciones. Y para mí, y la mía también. Y Amén. ahí yo creo Gracias. que he dicho suficiente. Bendito. No, gracias, gracias. Sí le quiero soltar que ya usted lo mencionó. Yo lo decía los otros días en un programa que estuvimos haciendo con el señor César Félix Sánchez sobre el nuevo perfecto para el dicasterio de la doctrina de la fe. Hablábamos de que la idea de estos programas no es alarmar, no es ponernos tristes. Al contrario, si todavía, porque lamentablemente somos tan malos y somos humanos y somos tan débiles, que ni leyendo el Evangelio nos convence cambiar nuestras vidas, a veces toca mirar para el otro lado y ver cuántas cosas están sucediendo malas por culpa del pecado del hombre, que a la misma vez la providencia de Dios utiliza para jalarnos las orejas. Y a veces tal vez mirando eso, viendo la crisis que hay dentro de la iglesia, viendo todo lo que está pasando, las traiciones, las mentiras, los abusos, terminamos nosotros dándonos cuenta de que tenemos que cambiar, que nuestra vida tiene que cambiar porque mañana no sabemos si vamos a estar aquí, no sabemos si vamos a tener otra oportunidad. Lo vivimos durante la crisis de salud, no sabemos si las iglesias van a estar abiertas, no sabemos si vamos a tener misa, no sabemos si vamos a tener sacramentos una vez más. Que vivamos una vida sacramental, que el señor Xavier ya lo mencionó, una vida dentro de la iglesia católica, porque los sacramentos operan por ellos mismos, por Cristo mismo. Así que independientemente de la corrupción que haya en las altas jerarquías, todavía, gracias a Dios, y siempre lo habrán, hay muchísimos buenos sacerdotes en la iglesia católica. Hay buenos obispos también en la iglesia católica. Por eso las profecías dicen obispo contra obispo, sacerdote contra sacerdote. ¿Qué está hablando esto? Bueno, sacerdotes que unos predican la sana doctrina y otros predican el modernismo. Y tenemos la falsa iglesia tratando de opacar a la verdadera iglesia. Pero la verdadera iglesia siempre va a estar ahí. Pero si estamos en gracia, estamos viviendo nuestra vida como debe ser, siempre el Señor nos va a dar el pan de cada día. Eso que siempre le pedimos a Dios en el Padre Nuestro. Siempre nos va a dar el pan de cada día. Así que no nos olvidemos de eso. Esa es la idea de estos programas, de que nos motive a cambiar, a darnos cuenta de que se nos acaba el tiempo, se nos acaban los minutos, se nos acaban los segundos, se acabó el juego, estamos en batalla y tenemos que estar listos para la misma. Señor Xavier, gracias 1.000.000 por haber estado conmigo hoy. Yo quiero una vez más pedirle a la audiencia que busquen este libro. Ya el señor Xavier reveló que va a estar Revelation en español muy pronto. Si Dios lo permite, aquí vamos a dar la premier, si Dios lo permite, vamos a hablar de eso aquí un día de esto. Este libro es espectacular, de verdad que sí. Espectacular, es tremendo. Yo diría resumen, pero a la misma vez también explicación muy buena de los mensajes de la Santísima Virgen, de muchísimas cosas. Y como usted mencionaba hoy, y yo sé que lo mencionó en uno de mis programas, a veces decimos los mensajes de la Virgen, los mensajes, realmente es un solo mensaje.
O sea, arrepiéndanse, conviértanse. Está en la Biblia, usted lo ha dicho muchísimas veces. Hagan lo que Él les pide, hagan lo que Él les diga. Ese siempre ha sido el mensaje de nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Claro que en las profecías y en los mensajes está aplicado a nuestro tiempo actual, pero ese es el mensaje. Así que no se olviden de eso. Y pues nada, vayan y busquen este libro. Voy a compartir el enlace en la descripción del programa. Apoyen al señor Xavier Ladrán. Necesitamos más hombres como él que nos sigan dando luz en estos tiempos de oscuridad. Señor Xavier, gracias una vez más. Si quiere añadir algo, si no, nos despedimos. No, nada más recen para señor Luis Román. Merci beaucoup. Ruego vuestra indulgencia por mi pobre español. Yo sé que es difícil escuchar este español de cocina, pero gracias y recen por mí y por mi familia, por favor. No, ese español de cocina, como dice usted, se entiende muy bien y se oye muy bien. Igualmente le pido las oraciones por el señor